responsabilidades con la finalidad de enriquecerse. Y lo vamos a ir debatiendo en cada detalle, desde la persona que busca entregarle a un policía una dádiva a efectos de no pagar una papeleta de tránsito, hasta otros comportamientos en términos de negociación incompatible, que el mismo título del Código Penal señala de manera expresa en términos de corrupción referido al tema del funcionario público, para diferenciar estrictamente delitos contra la administración pública, que es un título totalmente diferente del Código Penal, que tiene mucha cercanía sobre los mismos temas, pero totalmente diferente finalmente, ¿no? Así que su responsabilidad tiene que ver con la finalidad de enriquecerse monetaria o patrimonialmente, aprovechando su cargo, perjudicando al Estado, por lo que dichos actos se consideran delitos de corrupción. Los delitos de corrupción están debidamente tipificados en el título 18 del Código Penal, desde el artículo 393 al 401. El 393, ¿qué dice? Y esto es importante determinarlo para efectos de poder desarrollar conceptos del tipo penal. La tipificación de un delito es fundamental para ver la primera parte de las diligencias preliminares en la hora de poder tipificar el ilícito penal por parte del Ministerio Público, por parte de la policía en una circunstancia jurídica de intervención. Por lo tanto, es necesario que se conozca el tipo penal. El tipo penal del 393 habla del cohecho pasivo propio. ¿Qué es el cohecho pasivo propio? Y esto se conoce por aquel comportamiento y entrega de alguna dádiva a efectos de poder buscar un aprovechamiento y afectar en los propios intereses del Estado. El Código Penal lo señala de manera expresa de la siguiente manera: el funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones o el que las acepta a consecuencia de haber faltado a ellas, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y 180 días, 300 días multas. O el funcionario o servidor público que solicita directa o indirectamente donativo, promesa, cualquier otra ventaja o beneficio para realizar o omitir un acto de violación de sus obligaciones o a consecuencia de haber faltado a ellas, será reprimido con pena privativa no menor de 6 ni mayor de 8 años e inhabilitación. Asimismo, señala el funcionario servidor que condiciona su conducta funcional derivada del cargo o empleo a la entrega o promesa de donativo o ventaja, será reprimido con pena privada de libertad no menor de 8 ni mayor de 10 años e inhabilitación. Entonces, estamos ante una conducta de tipo penal vinculada a la entrega, a la promesa, al aprovechamiento de la condición del cargo para efectos de verse beneficiado a través de un dinero, a través de un favorecimiento o a cambio de algo. Eso es importante porque a veces confundimos el cohecho pasivo propio con el cohecho pasivo impropio. Por lo tanto, esto es fundamental en términos de definición conceptual del propio vinculado al propio derecho penal. En estos casos, la responsabilidad penal
pasa por el comportamiento y la conducta delictiva. Por ejemplo, y este es un caso muy constante dentro del cohecho pasivo propio, que es la entrega, cuando te para un policía y entregas tú primero el policía te para y te dice: señor, usted está conduciendo mal, pásame los papeles, los documentos. O sea, y tú consideras que has conducido correctamente. O de repente podrías considerar que también no has conducido y no has respetado una regla de tránsito. El policía es un funcionario público. Su cargo de un policía es ser funcionario público. Por lo tanto, tiene la obligación dentro de sus responsabilidad de dirigir correctamente o administrar su función de custodiar el orden interno y público. Y dentro de ese orden público interno que lo demanda así la Constitución, entre ellos está la policía de tránsito. Esa policía de tránsito te detiene y te dice: cuádrate, tú te cuadras, aquellos que no hemos hecho absolutamente nada, le entregas todos sus documentos y no hay ningún problema. Pero siempre hemos visto que el comportamiento policial, muchas veces, hay muy buenos policías y hay policías que tienen comportamientos que se condicionan a ese ilícito. Y en ese sentido buscan alguna dádiva o promesa o entrega, inclusive en algunos casos hasta te acompañan a un cajero a efectos de que tú le entregues y que no le pongas una papeleta que de repente es muy superior a lo que podrías dar. Por lo tanto, no solamente comete ilícito penal el quien recibe el dinero, que es el policía, sino el que hace la entrega del dinero. Para un corrupto hay otro corrupto. Tanto en la entrega, la promesa, la dádiva, como el receptor. Por lo tanto, esa conducta de cohecho pasivo propio está tipificado dentro de ese marco vinculado a un delito de corrupción. Ahora, hemos hablado del policía, pero hablemos de un funcionario que tiene la posibilidad de otorgar o hacer entrega de una licencia municipal. Vas, tú tienes todos tus documentos, lo ingresas, pero te dicen: oye, tú sabes cómo es. O sea, tenemos nuestro propio sistema, lamentablemente no ayuda en términos de transparencia. Ahora ha disminuido un poco, pero las cifras de la Contraloría, de verdad, este año son fatales. Yo tengo ahí los cuadros de la Contraloría General de la República en todos los delitos de corrupción de funcionarios y realmente es gravísimo. Por lo tanto, estamos trasladando el derecho penal al propio sistema como si fuera el sistema penal el que va a solucionar las circunstancias sociales del sistema político abstracto que tenemos. Y yo creo que no, a tal punto de que hoy día los abogados somos operadores del sistema de justicia y muchas veces defendemos lo que no deberíamos defender. Si tú eres responsable, no se le niega a la persona humana el derecho a la defensa, pero también es necesario que los abogados tengamos algunos límites de integridad
con respecto al comportamiento de quien recibe un dinero del Estado y cuyo monto económico él ha aceptado por recibir. Por lo tanto, si él condiciona un favorecimiento para la entrega de algo, comete ese ilícito penal debidamente detallado dentro de esta conducta cohecho pasivo propio. Por lo tanto, acá tenemos tres adjetivos, que es acepta o recibe donativo, promesa o cualquier ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones. Aquel procurador que no interpone un recurso de apelación sobre un caso de un derecho, de una titularidad de un bien inmueble, de un privado que quisiera adjudicarse una propiedad inmueble, y la Procuraduría, para ese extremo, no interpone recurso de apelación, queda consentida y ejecutoriada. ¿Qué responsabilidad tuviera el procurador? Por lo tanto, la labor del funcionario público, sea en acción u omisión, tiene grado de responsabilidad. El no hacer también es una responsabilidad, cuanto dentro de tus funciones has debido de realizarlo. Si tú tienes la competencia para poder realizarlo y no lo has hecho, también es una responsabilidad vinculada al cohecho pasivo propio, si realmente es dentro de la etapa de diligencias preliminares, así se comprobase. Ahora, el que solicita directa o indirectamente donativo, promesa, cualquier ventaja, o el funcionario o servidor que condiciona su conducta funcional del cargo, del empleo a la entrega o promesa donativa. O sea, son tres supuestos que engloban el cohecho pasivo propio. Ahora, la legislación con respecto a los ilícitos penales vinculados a los funcionarios públicos también no ha resuelto los problemas de corrupción institucionalizada en el país. Yo creo que hoy día tenemos que ir pensando en un nuevo derecho penal. Hoy día tenemos que ir pensando no en más agravar las penas, porque los corruptos no es porque las agraves van a disminuir su conducta delictiva. Lo que tenemos que ir pensando es un derecho penal preventivo, buscar mecanismos de mejores perfiles para la administración pública. El derecho penal está muy combinada con el derecho constitucional y muy vinculado con la política en su conjunto, porque son las políticas de Estado las que permiten legislar en materia penal y que permiten también dar condiciones a quien comete una conducta ilícita a efectos de que pueda tener el derecho de defenderse y generar un principio de inocencia que está bien establecido constitucionalmente. Por lo tanto, no me quepa la menor duda de que si somos muy codiguistas, solamente vemos el derecho procesalista y no el derecho sustantivo como esencia fundamental del derecho penal, va a ser poco o nada lo que podamos desarrollar en términos de generar una nueva jurisprudencia, una nueva doctrina a lo que debe ir yendo el derecho penal. El derecho penal hoy día vemos que los grandes entrevistados en la sociedad son aquellos abogados de los corruptos. O sea, hemos creado un sistema penal mediático que permite que el que defiende a los que nos roban a nosotros sean más conocidos
y que de alguna u otra forma se enriquezca de los actos de corrupción generados por estos funcionarios. Y como el sistema, y es por eso que cuando hablé inicialmente de la corrupción, que es la conducta que deteriora los estados de derecho, es cleptócrata, busca ser un cleptómano, la persona que actúa de esa manera es justamente porque el sistema se lo está permitiendo. Sea los funcionarios públicos, seamos nosotros los abogados, sea el Ministerio Público, sea la Policía Nacional, sea el sistema judicial. En un proceso que puede alargarse hasta 3 o 4 años, en una conducta que de alguna u otra forma merece que la conducta sea sancionada y puniblemente, lamentablemente nos vemos con acciones dilatorias por parte de quienes ejercemos nuestra actividad profesional, con todo derecho de hacerlo. Sin embargo, hoy día hay un bien jurídico mayor, que es el sistema democrático. La gente está asqueada, hemos perdido confianza. Y la confianza, volver a construir. Por eso, no es que yo entienda que deba haber una nueva constitución, pero sí creo que debe haber reformas importantes dentro de la constitución que permitan que el propio sistema cambie, porque así como está, te da todas las condiciones al funcionario público de seguir delinquiendo. Yo podría enumerar los tipos penales, como lo voy a hacer, porque para eso he sido invitado. Sin embargo, pensemos más allá del derecho penal. Pensemos qué norma podría mejorar para evitar estos actos, teniendo en cuenta que el Código Penal es última ratio, pero todo lo hemos criminalizado, todo lo hemos penalizado. ¿Por qué? Porque el sistema está condicionado, el sistema anterior, el inquisitorio, y hoy día el sistema penal acusatorio garantista, permite que las conductas se sigan repitiendo y que el sistema mismo genere una percepción de la población que esto no funciona más, ha colapsado. Por lo tanto, el funcionario público tiene que hacer un mea culpa, y los abogados también tenemos que hacer un mea culpa, que los intereses del Estado están por encima de los intereses de los particulares. Si el ejercicio del sistema político es el bien común como concepto para de alguna u otra forma desarrollar ciertas equidades, el sistema como está hoy día planteado está colapsado, no ha logrado sostener y no está logrando eso. Bien lo de señalar el señor Pita, que este es un tema de gran impacto social. En el Perú hoy día no hay agua potable. En muchos cercanos distritos colindantes de aquí, tal vez Miraflores no, tal vez San Isidro no, y algunas zonas aledañas, pero en los conos y a nivel nacional casi el 50% del Perú no tiene agua. Y los funcionarios de ese tamaño, ¿qué responsabilidad tienen ellos? El que omite una función, ¿realmente se les interpone alguna acción por omisión de función? O sea, ¿tendrían ellos que verlos en una conducta mayor para que recién allí puedan ser debidamente tipificados dentro del parámetro jurídico penal? Por lo tanto, yo sí creo de que esa omisión, ese dejar hacer, también
está dentro del cohecho pasivo propio, y así lo señala la propia norma, pero la propia ejecución de la misma se da en algunos casos propiamente dicho, pero no en otros, ¿no? Por lo tanto, el trabajo radica principalmente en tener una política de integridad dentro de estas instituciones para evitar que el sistema propiamente dicho no se vea o sea, que se extienda ante una desconfianza del sistema de justicia. Lo que yo siento como abogado litigante, yo y asesor en el Congreso de la República, es que se ha perdido la confianza en el sistema. Se ha perdido no solamente la confianza en un Congreso, sino se ha perdido la confianza en el sistema judicial, en el Ministerio Público, en la Policía Nacional. Nosotros hemos perdido la confianza con nosotros mismos. Por lo tanto, eso es lo peor que le puede pasar a un país a punto de colapsar. Por lo tanto, los que ejercemos el derecho tenemos que tener por lo menos una mística de venir a la academia y explicar los detalles de los tipos penales. Para mí sería muy fácil ir desarrollando punto por punto los temas penales, propiamente dicho, de acuerdo al tipo que se encuentra en el Código Penal. Pero pensemos más allá. ¿Cómo podemos transformar el Código Penal a efectos de sancionar rápidamente a quien comete una acción delictiva frente a un hecho? La flagrancia es una forma, pero eso, la flagrancia es otra conducta que no tiene nada que ver con la figura de la corrupción de funcionarios. Es una institución aparte. Y es más, en flagrancia, usualmente la conducta misma es difícil, tienes que estar con las manos en la masa para poder desarrollar esa propia conducta ilícita. Ahora, sigamos con el soborno internacional pasivo. El Código Penal, en el artículo 393A, habla del soborno internacional pasivo, y el 394 el cohecho pasivo impropio. Yo les había hablado entre la diferencia entre el cohecho pasivo propio, el cohecho pasivo impropio y el cohecho pasivo específico. Esos detalles es importante señalarlos, porque de esos detalles muchas veces se puede generar una situación en la cual el tipo penal, la defensa legal, si no está bien tipificada por parte del Ministerio Público, puede dejar sin efecto esa denuncia al ser consignada erradamente la conducta típica por parte de quien ha delinquido en esos extremos del cohecho pasivo propio, impropio y específico. Entonces, vamos a ir desarrollando, y ahí sí voy a necesitar que cualquier duda que ustedes tengan posteriormente de la ponencia me la digan, a efectos de no confundir los conceptos de cohecho pasivo propio, cohecho pasivo impropio y cohecho pasivo específico. Alejandro, ya en el código actualizado aparece el soborno internacional pasivo, ¿correcto? Este soborno internacional pasivo señala el funcionario o servidor público extranjero que acepte, recibe o solicita directa o indirectamente donativo, promesa o cualquier otra ventaja para realizar o omitir acto en el ejercicio de sus funciones oficiales en violación de sus obligaciones, los acepta como consecuencia de haber faltado a ellas para obtener o retener un negocio o una ventaja indebida en la realización de actividades económicas internacionales, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años, según corresponda. En este caso, cuando hablamos de funcionario o servidor público extranjero, hablamos de aquellas personas que tienen en la práctica una condición diferenciada a aquellas personas peruanas que podamos ejercer un cargo público en una entidad del Estado. El funcionario público o servidor público finalmente lo que hace es trabajar dentro de unas instituciones públicas y donde ejerce él su propia labor. Sin embargo, en el soborno internacional pasivo se habla de servidor o funcionario público extranjero. Entonces, podríamos estar hablando tal vez de un funcionario vinculado a alguna embajada, ¿no? Estaríamos hablando de algún funcionario que haya podido realizar alguna relación de tipo comercial con el Perú y pueda haber afectación a los intereses del Estado a través de un tratado de libre comercio, por ejemplo, y que en la conducta propiamente dicha podría estar el funcionario o señalarse de manera expresa que su conducta haya realizado un ilícito penal en ese sentido, de aprovechamiento de su cargo en beneficio de sus propios intereses y en contra de los intereses del Estado. En ese sentido, el Código Penal señala de manera expresa ello, y eso me parece legítimo dentro del contexto del derecho penal. Ahora, el cohecho pasivo impropio, el 394, y a diferencia del cohecho pasivo propio y el impropio. En el impropio decimos el funcionario o servidor que acepte o reciba el donativo. En el propio es el funcionario o servidor que acepte o reciba promesa o cualquier ventaja para realizar u omitir. Para realizar un acto propio de su cargo de empleo. Es decir, en el impropio yo te doy, aceptas, recibe donativo, promesa para realizar un acto propio de su cargo o empleo sin faltar a su obligación. Como consecuencia del ya realizado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años e inhabilitación. No menor de 4 ni mayor de 6 años. El artículo habla acá del propio, no menor de 5 ni mayor de 8. Y en el impropio, no menor de 4 ni mayor de 6. Ahora, la conducta efectuada en los casos de cohecho pasivo impropio. Hablamos, el servidor o funcionario público que acepte o reciba donativo para realizar un acto propio de su cargo y empleo, sin faltar a su obligación o como que consecuencia del ya realizado. Entonces, vayamos al mismo acto del propio respecto al policía. Te pone la papeleta no era de 2.000 o 3.000 y la baja a la mínima. ¿Es cohecho pasivo propio o impropio? Está dentro de sus facultades hacerlo. Él lo realiza, lo ejecuta. Claro, porque el propio es la entrega de la dádiva y tú omites la realización del acto. ¿Correcto? En este caso, no. Tú ejecutas la acción.
Entonces y la pena lo aminora por el comportamiento. Es decir, pone la sanción, pero disminuida frente a una promesa y una entrega de una dádiva. Vayamos al cohecho pasivo específico. Y en el segundo supuesto del cohecho pasivo impropio es el funcionario o servidor público que solicita directa o indirectamente donativo, promesa o cualquier otra ventaja indebida para realizar un acto propio de su cargo o empleo sin faltar a su obligación o como consecuencia del día realizado, será reprimido con pena privativa de libertad. En términos de conceptos es el mismo, sin embargo acá hay un incremento de la pena. Mientras en el primer supuesto la pena es no menor de 4 ni mayor de 6, en el segundo supuesto es no menor de 5 ni mayor de 8 años y la propia inhabilitación y días multa. Por lo tanto, lo que nosotros podemos observar aquí es que existe una diferencia respecto a la conducta. Acepta, recibe donativo, beneficia para realizar u omitir un acto de violaciones que las acepta a consecuencia de haber faltado a ellas. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de recibir donativo. El funcionario que solicita directo o indirectamente donativo, promesa, ventaja o beneficio para realizar u omitir un acto de violación de sus obligaciones. Y el funcionario público que condiciona su conducta funcional derivada al cargo de empleo, de la entrega o promesa donativa. En términos conceptuales, el cohecho pasivo propio es la conducta propiamente dicha del recibir y aceptar el donativo para realizar u omitir un acto de violación de sus obligaciones. No deja, deja de lado su obligación de ejecutar la acción. Aquel que de alguna u otra forma no haga así, toma. Esa conducta es cohecho pasivo propio. El impropio es aquella conducta que realiza un acto propio de su cargo de empleo sin faltar a su obligación y como consecuencia de realizarlo será reprimido con pena. Miren, un acto propio de su cargo o empleo sin faltar a su obligación. Por lo tanto, solicita directo o indirectamente promesa cualquier ventaja indebida para realizar un acto propio de su cargo. Esa diferenciación es entre el cohecho pasivo propio y el cohecho pasivo impropio. Ahora, el cohecho pasivo específico, ¿qué significa? Esto es, el derecho penal es muy simpático porque el tipo penal tiene que estar bien enmarcado dentro de la conducta, si no, la defensa técnica puede observar que este comportamiento no tiene el lineamiento procesal del tipo a efectos de poder llevarlo a un proceso posterior en materia penal, ¿no? Y que los fiscales puedan archivar la causa porque el tipo no condiciona al hecho imputado, ¿no? Ahora, cohecho pasivo específico. El cohecho pasivo específico, el magistrado, árbitro, acá ya ponen otros funcionarios públicos. El cohecho pasivo propio e impropio es el funcionario o servidor público. Es importante. El funcionario o servidor público. Acá te ponen el magistrado, el árbitro, fiscal, perito, miembro de un tribunal administrativo. Hay varios tribunales administrativos.
o cualquier otro análogo a los anteriores que bajo cualquier modalidad acepte o reciba donativo, promesas o cualquier otra ventaja o beneficio a sabiendas que es hecho con el fin de influir o decidir en asuntos sometidos a su conocimiento o competencia, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 15 años sin inhabilitación. ¿Esto en qué caso lo hemos visto? Cohecho activo específico. ¿En dónde lo hemos? ¿En dónde? Cohecho pasivo específico, perdón. ¿En dónde lo hemos visto? El cohecho pasivo específico. No lo hemos visto con los árbitros de Odebrecht. La conducta de los miembros, árbitros, o aquellos fiscales también, aquellos miembros del tribunal administrativo, en este caso el tribunal fiscal, o cuando tienes un tema de competencias, no en el tribunal constitucional, sino en el tribunal administrativo de la OCE, donde ven temas contrataciones con el Estado. Allí el cohecho específico, allí desarrolla su real conducta, ¿no? Y lo vamos a ir desarrollando. Doctor, disculpe. Y en el caso de Orellana, donde todo está orquestado. Claro, lo que pasa allí, en el caso de Rodolfo Orellana, que era un privado. O sea, ojo, estamos viendo corrupción de los funcionarios públicos. Pero también participaron muchos. Correcto. Como la Superintendencia de Registros Públicos, por ejemplo. Cómo lograba inscribir y cómo a través de un notario, eso lo han constituido como organización criminal. Ya no está dentro del tipo penal vinculado a cohecho pasivo específico, sino lo han puesto como un sistema de crimen organizado a raíz del decreto del 1106 que abarca el tema de crimen organizado y desarrolla el concepto de criminalidad organizada y lavado de activos. ¿Por qué? Porque se considera que a través de dineros del Estado se convertía, direccionaba y que había una red criminal que ha sido desarrollada por el propio Ministerio Público con respecto al comportamiento de Rodolfo Orellana y toda una red vinculados inclusive abogados, ¿no? Peritos, notarios públicos, funcionarios del Estado vinculados a registros públicos y que se apropiaban de bienes inmuebles a raíz de un comportamiento donde estaban involucrados varios funcionarios públicos, ¿no? Pero allí la propia conducta, al ser organizativa, se condicionaba allí y lo incorporaron como crimen organizado. No se individualizó, al menos yo no he podido ver la defensa allí de los imputados, pero a todos se les ¿cómo se llama? La fiscalía les imputa el delito de organización criminal. El delito de organización criminal. Así que esas modalidades, cuando son sistémicas, usualmente el criterio fiscal en este último tiempo es criminalizarlos a través de organizaciones criminales y muchos casos también de lavado de activos y corrupción, ¿no?, de funcionarios. Ahora, por ejemplo, el magistrado, árbitro, perito
bajo cualquier modalidad, acepte o reciba promesa o cualquier otra ventaja a sabiendas que el hecho con el fin de influir o decidir en asuntos sometidos a su conocimiento o competencia, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 15 años e inhabilitación. El magistrado, árbitro, fiscal, perito, miembro del tribunal administrativo o de cualquier otro análogo a los anteriores, que bajo cualquier modalidad solicite, directa o indirectamente, donativa o promesa, ventaja o beneficio con el fin de influir en la decisión de un asunto que esté sometido a su conocimiento, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años e inhabilitación de los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal. En ese sentido, si bien es cierto, esa conducta señalada por tu persona se enmarca dentro del comportamiento de estos funcionarios que actuaron en desmedro de los intereses nacionales, entiendo que al ser sistémica, consolidaron o tipificaron la conducta de organización criminal. Pero entiendo que tampoco no dejaron de delimitar en qué conducta podría haber también el cohecho pasivo específico por su propio accionar, al menos por algunos árbitros, en el extremo de algunos peritos, principalmente, ¿no? En el extremo de algunos magistrados, por algunas causas también vinculadas, ¿no? A mejor derecho y propiedad. Ese es un mega caso, pero no era el único caso. O sea, así como esos, han habido otros ilícitos penales, por ejemplo, aquí en La Victoria. En La Victoria se apropiaron de aproximadamente 66 propiedades. Y esas 66 propiedades, quien era el que orquestaba era el ejecutor coactivo. Después iban a remate, se ponía una obligación de pago y después se iban a remate. Respecto a una propiedad que costaba $1 millón, los rematan a 235.000 o 300.000 y te genera una multa de sanción administrativa que era por 20 tantos. Eso es un comportamiento sostenido ya prácticas pasadas. En esa época todavía no había, inclusive a este grupo sí se le imputó delitos menores y no se les incorporó el decreto legislativo 1106 que fue posteriormente del año 2014, entiendo. Y se incorporó estas conductas que tienen penas mucho más flexibles. Ahora, con respecto al cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, eso ya lo hemos desarrollado, que vendría a ser lo que hemos conversado, ¿no? Ya acá el Código Penal ya abordó y ya lo tipificó como una conducta expresa de un policía. Dice, el miembro de la Policía Nacional que acepta o recibe donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio para sí o para otro para realizar o omitir un acto de violación de sus obligaciones derivadas de la función. Pero ahí ya tipifica la persona, o sea, el funcionario público. O sea, dice el Policía Nacional, ¿no? La función, el que acepta la función de haber faltado a ella será sancionado con pena privativa no menor de 5 ni mayor de 10 años e inhabilitación. Aquí es extraño, y así nuestro código suele ser más exigente con unos funcionarios que con otros, y tiene una razón de ser porque la policía, como les dije yo anteriormente, resguarda el orden público y está a cargo del orden interno
y el orden público. Por lo tanto, este nuevo tipo penal vinculado al 395A engloba lo que hemos hablado vinculado al cohecho pasivo propio en su conjunto por otro funcionario público que hace el mismo comportamiento. Pero acá lo han tipificado, por un lado, pena privativa no menor de 5 ni mayor de 8 años, ni de 6 ni mayor de 8, ni mayor de 10, ni menor de 8, ni mayor de 10, de acuerdo a la gravedad del tipo, pero en el caso de los policías le dan una pena mayor, que es una sanción vinculada a la pena privativa no menor de 5 ni mayor de 10, no menor de 6 ni mayor de 10 y no menor de 8 ni mayor de 12 años. Por ejemplo, el miembro de la Policía Nacional que condiciona su conducta funcional a la entrega o promesa o nativa de cualquier otra ventaja será reprimido. Y esto se ha dado a consecuencia del comportamiento de malos efectivos policiales. Yo he sido docente de la Policía Nacional y este año me han pedido nuevamente que enseñe la Policía Nacional y en las clases de pregrado yo les pedí a los jóvenes policías que valoren el uniforme que tienen entre sus, o sea, que se ponen. ¿Por qué? Porque la policía debería ser la autoridad, pero hemos pasado de una policía que lamentablemente hoy día ha ido menoscabando su autoridad, producto principalmente del comportamiento sistémico institucional que ha tenido. Por lo tanto, hoy día hay que nuevamente ir a las aulas a efectos de poder ir corrigiendo ese comportamiento principalmente sistémico que tenemos frente a la labor policial y su función dentro de la conducta, el resguardo del orden interno y el orden público a nivel nacional. Esto es en relación al cohecho pasivo propio. Y al cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial, ahí miren, tal cual el anterior artículo, lo que ha habido ahí es un agregado y especificado denominación entre servidores y funcionarios públicos y Policía Nacional. Había un disgregado. Acá dice, cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial. El miembro de la Policía Nacional que acepte o reciba donativo, promesas o cualquier otra ventaja o beneficio indebido para realizar o omitir actos propios de su función, sin faltar a su obligación o como consecuencia del acto ya realizado o omitido, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor a 7 años. El miembro de la Policía Nacional que solicita directa o indirectamente donativo, promesa o cualquier otra ventaja indebida para realizar o omitir un acto propio de su función, sin faltar a su obligación, será reprimido con una pena no menor de 5 ni mayor de 8 años. Entonces, en términos reales, el cohecho pasivo propio, impropio y el cohecho pasivo específico tienen conductas muy similares, sin embargo, muy específicas respecto al comportamiento del hacer y el no hacer. ¿Ejecutó o no ejecutó? ¿Se consumó el acto o no se consumó? ¿Disminuyó o amplió? ¿Hizo o no hizo? ¿Rehusó o no? Por lo tanto, esos verbos rectores son determinantes para calificar una denuncia en contra de un imputado a quien se le señala ser partícipe de un delito como el cohecho pasivo propio, impropio o específico.
Ahora, corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales. Y ojo, cuando legislamos, legislamos en función al principio de la realidad. La realidad es el que legisla en función a las cosas que van sucediendo. Por ejemplo, han sacado hasta hace poco una norma en la cual aquel funcionario que entregaba el cargo a una persona que no cumplía con los requisitos, ahora sí va a grabar. Pero como no es en el capítulo de corrupción de funcionarios, no lo he podido trasladar, ¿no? Pero esas conductas van naciendo producto de la realidad nacional. Para que el cohecho pasivo impropio, propio y específico se haya desarrollado también puntualizado en el espectro policial, es por el propio comportamiento de la policía. De no cumplir con ciertos parámetros de integridad que tendría que tener una persona que resguarda la seguridad interna y el orden interno y el orden público frente al comportamiento de su labor de función. Por lo tanto, en este caso son auxiliares jurisdiccionales. ¿Quién nos encontraba con un caso? Los que somos abogados y los que no lo son y van a los juzgados a padecer el propio sistema que no ayuda. Hay una conducta sociológica del tema vinculado a quien ya deja de hacer las cosas porque el propio sistema, o sea, tanto te cansas que ya no vas, lo dejas ahí. O sea, es mejor, ¿no? Mejor ahí lo dejo, dices. ¿Qué importa? Se me dio la palabra en la boca porque tiene un concepto. Es un concepto doctrinario que se usa cuando el propio ciudadano ya se cansa del propio comportamiento del propio sistema, que en vez de darte las facilidades te afecta y te lo encarece. Por lo tanto, ya renuncias a tus derechos en términos de representación. Por eso yo sí creo que estamos en un cuasi sistema colapsado, porque nuestras propias normas no ayudan, y si hay normas, no la ejecutan y crean más normas sobre esas mismas normas. Estamos sobrelegislados y tratamos de identificar y ser más punitivos, pero desde que hemos desarrollado más el derecho penal, ha disminuido la conducta del infractor o del quien delinque, o se ha incrementado. ¿Por qué si con esas penas la corrupción se ha incrementado y se va incrementando año por año? O sea, si el sistema, con esas normas que tenemos, que son drásticas en el ejercicio del sistema de justicia, ¿por qué no logramos percibirlas como si no nos sirvieran a nosotros, al común ciudadano de a pie? Esas cosas en el tema del sistema penal tenemos que ir corrigiendo. De repente, incorporar, digo yo, así como existe en Estados Unidos, a diferencia del sistema propiamente dicho, no solamente un juez, sino que existan ciudadanos que puedan de alguna u otra forma, por parte de aquellas personas que están enjuiciados, escucharlos y dar un veredicto.
como una justicia popular, que nosotros nos regulemos como ciudadanos. ¿Por qué no pensar ya en el desarrollo de un sistema penal vinculado a la propia participación ciudadana para que ellos sientan en carne propia cómo es aquella persona que lo pones en el banquillo de los acusados? Tal vez jurídicamente y sociológicamente estamos en una etapa mucho más participativa. Yo escucho, dicen, la importancia del referéndum, la importancia de la participación política de los ciudadanos, pero vemos una total indiferencia si es que no nos llega a nosotros. Pero hoy día estamos ante una ciudadanía indiferente porque realmente esto ya no sabe. Estás como la esposa que le dice, ¿a dónde estás? O te llama, ¿a dónde has ido? Pero ya cuando te llama es porque ya quien no tiene nada contigo. Dios no quiere nada contigo. Así estamos con respecto al sistema de justicia. Ya el sistema político, a las instituciones, ya la gente ya no va más. Porque estamos en un principio de un colapso institucional. Por lo tanto, si nosotros tenemos que ir viendo no el presente jurídico, sino el futuro jurídico. No pensar de que normas y las sentencias sobre un mismo tema no puede ser diferente un fallo. Es un absurdo que sobre un mismo tema el fallo sea diferente. O sea, no tenemos una justicia predictiva. Es una falta de seguridad jurídica. Es más, anteayer estuve en un, ¿cómo se llama?, en un evento interesante donde vino el ex ministro de dos expresidentes de la República, el señor Ismael Benavides, el señor Gutiérrez, que ha sido presidente de Petroperú, y el congresista Carlos Anderson. Y el señor Benavides señalaba que nosotros tenemos contratos ley, y esos contratos ley justamente son porque los países inversores no tienen confianza en el sistema de justicia. A mí, yo quise decir, ¿y qué hizo usted como ministro, cuando fue ministro, para que eso se corrija y no estemos en contratos ley? O sea, si el que ha tenido cierto poder dentro de un ejecutivo, porque quien tiene el poder realmente es el poder ejecutivo, no es el poder legislativo. El poder legislativo tiene un poder de hacer normas y leyes que permitan tener o buscar una mejor convivencia y mejorar ciertamente nuestro sistema de representación. Lamentablemente colapsado porque justamente se ha inclinado hacia un grupo, ¿no? Se ha inclinado a un cabildeo político que también tiende a tener conductas delictivas. Sin embargo, así como hay malos congresistas, hay muy buenos congresistas. Y el congresista Anderson hablaba del futuro. Hablaba principalmente del tema robótico, de la inteligencia artificial. Si los abogados pudiéramos hablar inglés todos, fuéramos más cultos y tal vez tendríamos mayor oportunidad. Eso no me quepa la menor duda. Ese es un primer paso. Ver a la justicia no estática, sino ver la justicia del futuro. Por eso les hablaba yo de un tribunal ciudadano, que es el common law.
un tribunal ciudadano que permita que la gente también participe en las decisiones jurisdiccionales, teniendo en cuenta que nuestros jueces muchas veces, y digo porque el sistema de justicia lamentablemente no se han hecho los cambios meritocráticos, tenemos muchos jueces provisionales. El tema de la provisionalidad es una desventaja real. Sin seguridad laboral, ¿cómo puedes juzgar? No tiene mayor compromiso con el organismo que te ha facultado para poder dar o ejercer justicia. Y esos cambios que tenemos que ir hacia una justicia del futuro, es las que tenemos que tener y ir desarrollando. ¿Por qué tipificar delitos que ya han sido tipificados, direccionándolos de manera individual, como si los demás o los otros no fueran funcionarios públicos? Todos son funcionarios públicos y servidores públicos. Por lo tanto, la sobrelegislación en materia penal nos parece un desgaste, teniendo en cuenta de que ya el cohecho pasivo propio, impropio y específico ya había sido enmarcado tanto para el proceso, para los funcionarios públicos y servidores públicos. ¿Y los policías acaso no son servidores públicos? ¿Acaso los auxiliares jurisdiccionales no son servidores públicos? ¿Acaso un policía es diferente a un gerente de obras públicas por la realización de un cohecho pasivo propio y propio específico? Si ambos tienen el ejercicio de la función pública. Por lo tanto, ese acto de diferenciación, yo entiendo que es por la labor que pueden cumplir. Pero los funcionarios públicos en todas las instancias cumplimos un deber de responsabilidad. Por lo tanto, dentro de la decencia institucional, principalmente vinculado a la labor pública, tiene que haber una conducta de integridad frente a esta justicia de futuro, que creo yo que hay que perseguir. Hoy la inteligencia artificial te demanda enormes retos. Estamos ante una cuarta revolución industrial. Y esa cuarta revolución industrial te dice que hoy día todos son plataformas digitales. Hoy día oralizamos virtualmente. Entramos a nuestras defensas virtualmente. No, que no es lo mismo. Que sea realidad. ¿Cómo vas a trasladarte con un caótico caos de Lima, Miraflores, a un proceso que tú tengas en Urín o en Punta Negra o sea, ¿cómo llegas tú al proceso? O sea, primero puedes no llegar. La vez pasada, y les cuento una experiencia, yo estaba en mi oficina, en una diligencia, ¿no? Yo veía que la juez estaba media molesta, ¿no? Decía, caramba, qué raro, ¿no? A pesar del comportamiento, pues somos seres humanos finalmente. Y les cuento esta experiencia porque sí creo es importante resaltarlo. ¿Hacia dónde tiene que ir la justicia? Tenemos que capacitar a nuestra gente, a quienes ejercen función pública. El ser funcionario público es un honor. Yo siempre estoy en la actividad privada. Hoy día soy un prestadito a la función pública porque un congresista ha confiado en mi persona para implementar algunos temas que considera él que puedo ser útil. Sin embargo, cuando voy a ese litigio, a ese proceso, veía que la juez tenía bastantes problemas del uso de su tecnología.
tal punto que un día que ingresamos no pudimos ingresar. No se pudieron visualizarlos. Entenderás que estaba sumamente preocupado, y el juzgado era un juzgado de Villa María del Triunfo, que no es tan lejos, pero es terrible llegar. O sea, es difícil. Mucho tráfico, pistas y veredas rotas. Dime tú si esos funcionarios públicos de obras privadas no tienen la misma responsabilidad que pueda tener el policía o un auxiliar jurisdiccional. Por lo tanto, el tipo penal sobre legislado debería irse a una situación mucho más ejemplarizadora, más que en el papel, en la acción de la justicia como conducta. Claro, llegamos y la doctora se sorprendió. Doctor, no pensaba que... Digo, doctora, nuestro trabajo es ejercer derecho. Así que ahora ya comprendo todo el trajín que usted pasa y todo lo difícil que es venir a ejercer justicia en un sector donde jamás se debe administrar justicia. O sea, ya entiendo. Y el Perú de hoy es un Perú, por un lado, muy diferente a otro. El Perú es muy diferenciado. Y eso es lo que tenemos que buscar en términos de justicia ciudadana. Por lo tanto, creo yo que tenemos que ir hacia un cambio de la justicia, no solamente en el ámbito penal, sino en las diversas actividades y especialidades. Pero el ámbito penal tiene mucho que ver con el ámbito constitucional, porque defiende libertades. Y la libertad es, después de la vida, el derecho más fundamental, constitucionalmente hablando. Por lo tanto, la labor que ejercemos hay que hacerlo con mucha pasión y con mucha vocación, pero con mucha rectitud, con mucha integridad sobre qué defiendes y cómo lo defiendes, y hablarle con la claridad del caso y con los jueces y los fiscales. Hoy día hay un derecho penal negociado. Yo me acuerdo que un chico de 18 años, 18, 19 años, había cometido lamentablemente las malas juntas, pero era de una familia honorable, el chico no tenía antecedentes, ¿no? De verdad que era un chico en un momento determinado, no tenía ningún tatuaje, o sea, un chico lamentablemente salió, se conoció a un par de malos chicos y cometió un hurto agravado. El chico le ponía una pena de 12 años. 12 años. Ni a estos señores que se han robado millones, pero millones. O sea, ahí la justicia es muy dura, pero con los poderosos es muy blanda. Y no porque sean poderosos, sino han actuado mal en el ejercicio del poder. Han tenido una conducta que toman, porque la gente confió en ellos y se pierde la confianza. No solamente es un tema vinculado a lo que personifica a él, sino personifica a la nación y personifica la confianza de muchos que esperaban en él un cambio. Y cuando decían en él, es todos los últimos 20 presidentes que hemos tenido. Los últimos, en estos últimos 20 años. Todos procesados penalmente, todos judicializados. Y cuando hablé con el fiscal le dije, ponle una pena de 4 años suspendida. El chico mira su hoja de vida, no tiene... El chico
recién padre de familia, recién había nacido. 18 años, 19. Responsabilidad de pena, disminución de la pena. 7, ¿no? 7 es. Y efectivo. No, no me dijo 7, 5 y medio. No, pero aún así. 5 y medio, 6. No, le dije, este muchacho no va a pisar. Olvídate. Imposible. Obviamente, yo le dije, dale derecho penal, terminación anticipada. Derecho penal negociado, terminación anticipada. Y no. Y a pesar de que le di las razones, el fiscal no tenía el criterio de entender una coyuntura frente a una realidad específica. Al final nos hemos ido en sala, se oralizó, se disminuyó la pena, pero aún así estamos ahí en el auto de enjuiciamiento. Pero también nuestra justicia tiende a ser muy dura con comportamientos que podrían ser rehabilitados. O sea, no hay una justicia moderna. Por eso hablaba yo de la posibilidad. Bien, y hay un reconocido penalista argentino, no me recuerdo el nombre en estos momentos. ¿Néstor Saúl? No es Néstor, es muy reconocido. Penalista. Zafarón. No, Zafarón. No me acuerdo, ahora lo veo. Y realmente ya habla de una justicia donde podamos tener, y yo también voy por esa misma línea, una justicia ciudadana también, ¿no? Que se vaya enfocando la posibilidad de que exista, y yo lo digo en esto, este es un tema mucho más amplio que va a tener que ser debatido. ¿Por qué? Porque los jueces, los propios fiscales, tienden a ser muy duros con algunas conductas y de acuerdo a quién es la persona, a cómo actúa, qué abogados tienen. Así que esas cosas hay que ir mejorándolas, ¿no? Yo creo que hoy día podría darse ya, al menos como tentativa, la posibilidad de irnos a una barra ciudadana que colabore también con la justicia para hoy día hacer entender que juzgar tampoco no es tan sencillo. Juzgar no es sencillo. Juzgar no es sencillo. Siempre hay intereses. Y en algún lado tienes que inclinar el interés. La balanza ahí no puede ser muy salomónico. Juzgar es difícil. Y se demanda mucho esfuerzo académico. Hacia dónde apunta el sistema político, el sistema jurídico del país. Continuemos. Ahora, cohecho pasivo de auxiliares jurisdiccionales. En el caso del 395, el agente es el secretario judicial, relator, especialista, auxiliar jurisdiccional o cualquier otro análogo a los anteriores. Será reprimido con pena de libertad no menor de 8. Ya hablamos de la misma conducta vinculado a otros funcionarios públicos. Cohecho activo genérico, esta es ya otra conducta. Miren, estamos hablando cohecho activo propio, cohecho pasivo, cohecho activo específico, y ahora indistintamente a sus
a la individualidad de cada uno de los funcionarios o servidores públicos. En algunos podían ser inclusive magistrados, miembros de tribunales, peritos, árbitros, en otros servidor o funcionario público. Pero en este tema es cohecho activo genérico. Acá que dice cohecho activo genérico, que es el que bajo cualquier modalidad ofrece, da o promete a un funcionario o servidor público donativo, promesa, ventaja para que realiza u omita actos en violación de sus obligaciones. Será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años. Entonces, en los delitos de corrupción o hecho activo genérico, ya no hablas de funcionarios públicos. Hablas de un privado que entrega al funcionario, el que corrompe. Para un corrupto hay un corruptor. Por lo tanto, este es el cohecho activo genérico. Aquella persona, y lo señala de manera expresa, el que bajo cualquier modalidad ofrece, da, promete a un funcionario o servidor público donativo, promesa, ventaja o beneficio para que realice o omita actos en violación de sus obligaciones. O tú dices, hermano, soluciona, tú cometes el cohecho activo genérico. En los anteriores, todos eran cometidos por funcionarios públicos. En este acto son cometidos por privados. Esa es una diferencia sustancial en el cohecho genérico activo o activo genérico. El que bajo cualquier modalidad ofrece una promesa, donativa o ventaja para que el funcionario o servidor público realiza o omita actos propios del cargo de empleo, sin faltar a su obligación de pena privativa no menor de 3 ni mayor de 5, inhabilitación, inclusive la pena baja por no ser funcionario público. Ahora, cohecho activo transaccional. Es un tema muy simpático, muy bonito. Mi examen de grado justamente fue cohecho casero. Así que estos son delitos de corrupción de funcionarios públicos. Que lamentablemente lo vimos a diario. Yo entiendo que ha ido disminuyendo de a pocos, pero ya no es que disminuya en la conducta, sino disminuye la percepción porque lo vemos algo normal. Y es ahí donde tenemos que ir hacia un cambio sustancial. Cohecho activo transaccional. El que teniendo la nacionalidad peruana o la representación de una persona jurídica domiciliada en el Perú, bajo cualquier modalidad, ofrezca, otorgue o prometa directa o indirectamente a un funcionario o servidor público extranjero donativo, promesa, ventaja o beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona para que dicho servidor o funcionario público realice u omite actos propios de su cargo o empleo en violación de sus obligaciones o sin faltar a su obligación para obtener o retener un negocio u otra ventaja indebida a la realización de actividades económicas o comerciales internacionales. Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años. Este es un tema muy interesante porque hoy día con este mundo globalizado en el cual nosotros estamos conviviendo, hace mención a que el que teniendo la nacionalidad peruana o la representación de una persona jurídica domiciliada en el Perú, estamos hablando
de un representante de una empresa jurídica, de un representante legal y de nacionalidad peruana. Bajo cualquier modalidad ofrezco otorga directa a un funcionario del sector extranjero, donativo, promesa o ventaja para que redunde en su provecho. De repente, el hecho de que una empresa pueda obtener alguna ventaja o licitación frente a un aprovechamiento y cuyo cargo del extranjero podría darle la posibilidad de condicionar y direccionar esa ventaja. En este caso no habla del funcionario que lo hace, sino habla de la persona que lo ofrece. El tipo penal es el que ofrece el dinero o la promesa. Pero una persona domiciliada en el Perú o representante de una empresa jurídica del Perú que ofrece a un personal extranjero, vinculado que sea obviamente funcionario público. Pero quien comete el ilícito no es un funcionario público. Esa es la gran diferencia. Cohecho activo específico. Genérico y específico. Cohecho activo específico. Cuando nosotros hemos hablado de la función policial, hemos hablado del cohecho pasivo propio, hemos hablado del pasivo impropio, pero también hay un cohecho activo en el ámbito de la función policial. Hay la inhabilitación, la negociación incompatible o el aprovechamiento indebido de cargo, hay el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, el decomiso y la adjudicación al Estado de bienes decomisados. Esos son los delitos principalmente de corrupción de funcionarios. ¿Ya?